dental, es explicarles de qué se tratan los fundamentos de odontología restauradora, ¿ya? Eh, U operatoria dental, que para los efectos prácticos son lo mismo, ¿ya? Esta es una especialidad del ámbito de la rehabilitación nosotros hemos ido evolucionando. Tenemos un cuerpo académico, este año el coordinador va a ser el doctor Riveros, y un grupo académico muy interesante porque son muy diversos en cuanto a sus características y eso hace que sea muy entretenido la interacción con ustedes y entre nosotros, ¿ya? Bueno, mi nombre es Jaime Sarmiento, tengo 56 años, soy egresado de la Facultad de Odontología de Aravalpo. Tengo dos especialidades, mi especialidad primaria es rehabilitación oral, que es de lo que ustedes van a recibir en nuestras clases. Además hice el posgrado de periodoncia en nuestra misma universidad. Como decía Chris, soy circunstancialmente el jefe administrativo de la cátedra, lo que no significa que sea el más competente, soy el más viejo, ¿no? Y acabo de terminar mi programa de magíster. A partir de ello nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la función de un docente? Y básicamente es la de inspirar. Entendiendo cómo inspirar, que nosotros los motivemos a trabajar, ¿ya? Porque nosotros sabemos que trabajamos con una élite entendida en el sentido positivo, virtuoso, de que son un grupo de personas que tienen capacidades, competencias de base muy buenas, y que nosotros tenemos que ayudarlos a desarrollarlas más. Por lo tanto, la primera actividad que vamos a hacer tiene que ver con el hecho de motivarlos hacia el área disciplinar de operatoria dental, para que luego ustedes la puedan aplicar en beneficio de sus potenciales pacientes. ¿Qué voy a hacer, o qué van a ser capaces ustedes de hacer cuando adquieran competencias en operatoria? Tenemos una gran variedad de tratamientos, dentro de ellos una línea de tratamientos no invasivos. Aquí ustedes pueden ver el caso de una paciente que fue sometida a un clareamiento vital, que es un tratamiento mínimamente invasivo, donde no se usa material rotatorio, cosa que es muy entretenida, y donde podemos hacer cambios importantes en la estética de ese paciente y sobre todo, lo más importante donde trabajamos en el tema de la autovaloración, ¿cierto? También vamos a tratar de ayudarlos a desarrollar sus habilidades y destrezas, competencias, conocimientos para poder hacer tratamientos donde prácticamente no se hagan preparaciones dentarias y donde podamos usar biomateriales de alta estética para hacer reconstrucciones progresivas como estos dos bordes incisales de los dientes 2.1 y 1.1 que fueron hechos con resinas compuestas. También trabajaremos muy intensamente el concepto del manejo de las personas que tienen daño ya de otro tipo, ¿cierto? En este caso, lesiones por la patología caries y cómo ellas también pueden ser rehabilitadas. De igual manera, si se motivan más aún, tenemos una interesante actividad de postítulo en el caso de operatoria dental de la facultad. Nosotros hace tiempo que no hacemos programa de postítulo, pero pensamos, ya tenemos 2 equipos trabajando para eso, poder ofrecerles nuevamente actividades de postítulo, como por ejemplo este caso, que fue una interrelación entre ortodoncia, periodoncia y odontología restauradora, donde sin hacer ningún desgaste sobre ese tejido dentario, terminamos con una rehabilitación con carillas de cerámicas puras, que en este caso fue cerámicas de disilicato de litio, para poder rehabilitar a este paciente y solucionar su problema estético. De igual modo, ¿cierto? Entendiendo que hay biomateriales que no son muy hermosos, como la amalgama, pero son materiales muy fieles, que hoy día prácticamente ya, diría por desgracia, ya no se están usando, por diversas razones, ¿ya? El recambio de estas restauraciones tiene ciertas indicaciones, y vamos a ir conversando cuándo es necesario. De igual manera, ¿cierto? En las etapas más avanzadas de la actividad postítulo podemos solucionar problemas como de este paciente que no podía recibir un implante óseo integrado en la zona donde tenía la brecha y se optó por un puente, pero un puente conservador sustentado en 2 incrustaciones y no en coronas periféricas completas como habría sido en prótesis fija. Aquí ustedes pueden ver cómo está hecha la estructura, en este caso también fue en disilicato de litio en un bloque. Este bloque fue fresado y posteriormente fue individualizado por parte de un laboratorista de manera manual, ¿cierto? Todavía con los sistemas de diseño asistido y de fresado no humano, aún no se puede lograr el arte que se puede conseguir como se ve en esta imagen. Porque finalmente lo que nosotros tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de generar un cambio. Y un cambio que no solamente es odontológico.
es un cambio actitudinal, es un cambio de la autovaloración de nuestros pacientes. Eso es tremendamente relevante. En este caso clínico, hecho en un grupo de 4 especialistas, donde intervino un grupo importante, pudimos modificar aquello. Pero para eso hay que ser competente, y para poder ser competente la única alternativa es estudiar. Entonces los instamos a seguir trabajando, seguir estudiando para poder tener esas destrezas, esas competencias y esas capacidades para poder enfrentar los desafíos que Operatoria Dental les va a plantear. ¿Ya? Hay mucho que estudiar, pero queremos darle razones para que lo hagan. ¿Ya? Y creo con estos breves minutos motivarlos para que vean lo que se puede hacer. Todo lo que ustedes vieron lo hice yo. Y no soy nada especial. Solamente me gusta la operatoria, me dedico a mis pacientes y trato de hacerlo de la mejor manera. Ustedes pueden llegar a hacer lo mismo y mejor si son más diestros que yo y son más estudiosos, así que pónganle empeño porque el camino recién comienza. ¿Ya? Ahora vamos a, les voy a compartir otra presentación donde vamos a ver un poco más de... si yo, bueno, se quedó pegado mi PC. ¿Qué puede suceder? Vamos a dónde está la segunda parte. Acá. Ya. Ahora les voy a compartir. Doctor, se debe estar escuchando algo, ¿no? Porque no se escucha nada.
¿No se escucha nada? Nada. Ah, ya. Sorry, espérate. Va a tener que hablar usted, parece. Sí, yo Ya, pensé que espérate. estaba preparándolo. No, no, no. No, ya. Dej- Sí, Ya, tenemos un problema técnico, vamos a un volver problema técnico. Sí, porque atrás. estaban pasando las diapositivas y no estaba pasando nada. Ya. Yo pensé que estaba repasando. Sí, Sí, estaba estudiando yo solo. ¿Eh? sí, eso mismo. Ya, vamos de nuevo. Ya. Bueno, vamos a hacerlo de nuevo. Ahora sí se escucha, ¿cierto? Sí. Ya. Y bueno, aquí está lo primero que le vamos a plantear son ciertas actividades, ¿cierto? Donde ustedes tengan la posibilidad de participar, donde puedan ser actores de su proceso educativo, ¿ya? Y en ese tenor les vamos a pedir que por favor, después de que terminemos la actividad, ¿cierto? Puedan realizar una breve búsqueda en web para establecer qué saben de la especialidad operatoria dental, cómo funciona, qué tratamiento genera, y si ustedes pudieran hacer alguna clasificación. Y partiremos con los hitos recientes que cambiaron la especialidad operatoria dental. Y el objetivo de la clase va a ser básicamente identificar esos grandes hitos. Y en ese tenor, mencionamos básicamente tres, ¿cierto? Cómo la prevención ha cambiado drásticamente la visión de la odontología en general y en particular de la odontología restauradora. Cómo cada vez tratamos de ser menos invasivos y más conservadores. Cómo a través de protocolos de manejo de tipo innovadores de lesiones de caries o por caries, vamos a tratar de manejar de manera distinta lo que es las lesiones profundas en particular. Adicionalmente, antes hacíamos esto en conjunto, hoy ustedes van a tener, no el día de hoy, el día de mañana van a tener una clase sobre lo que llamamos homeostasis y sellado del medio interno. Y relacionado con lo mismo está el tema de adhesión, ¿ya? Que la adhesión, no solamente como principio, sino como biomateriales y técnicas, nos van a permitir hacer muchas cosas que hace unos años atrás no se podían hacer. Por lo tanto, el tema de adhesión a odontología es clave para que ustedes puedan desarrollar sus competencias profesionales. Profesor, Todo- disculpe por interrumpirlo, pero por si acaso se quedó en la diapositiva 23. Debería estar cambiando. No, no, todavía no. ¿Qué Ah, están ya, viendo? excelente. En parte 3, desarrollo de los tres hitos recientes que cambiaron la especialidad operatoria Sí, dental. está Ah, bien, perfecto. así es. Y, Doctor, disculpe, sí, ¿podría poner o sea, modo presentación, por favor? sí, por supuesto. Gracias. Están todos muy atentos. Está bien eso. Y me gusta eso. Me gusta la participación. Espérate, algo está pasando con mi PC, ¿ah? Denme un segundo, por favor. Sí. Ahora sí, vamos a ver si podemos. Porque, doctor, si quiere, arregla ese tema y yo puedo hacer la clase del módulo. Si es No, no, que- ¿no? ya estoy, Chris. Sí, Ah, dame ya, un ok. segundo. Ok.
Ya, ¿se ve ahora? Estamos de nuevo. Versión número 3. Ya. Y como les decía, nuestra intención básicamente es que ustedes puedan participar en su proceso educativo, no con las interferencias que yo les he generado, pero esperemos que sí, ¿ya? Y un tema relevante que les vamos a plantear en la guía de autoaprendizaje que va asociada a esta actividad es que ustedes puedan desarrollar el concepto de especialidad operatoria dental, como lo visualizan ustedes, que sabían de antes, que pueden hacer en una web quest, ¿ya? Y tratar de hacer una clasificación que a lo mejor les acomode de lo que ustedes han visto, ¿ya? Y para eso veremos los hitos más importantes o recientes que asociados al tema de operatoria dental. El objetivo de esta clase, por lo tanto, es identificar aquellos hitos, ¿ya? Y como les decía, ¿ya? Si pueden ver la diapositiva de los 3 hitos más grandes, ¿cierto? Hablamos de prevención, de los protocolos de manejo de las lesiones, sobre todo en el caso de las profundas, donde hay una relación muy directa a la clase que va a hacer el doctor Raimundo Sarmiento el día de mañana sobre homeostasis y sellado del medio interno. Y por último, tal vez uno de los temas más relevantes en la odontología, que es el tema asociado a adhesión en odontología, que es la llave para permitir una mayor conservación de tejido dentario. Y los instamos a hacer un trabajo grupal, pero a hacer reflexiones de manera individual. Analizaremos ahora esos 3 hitos en forma particular, ¿ya? Y el primero de ellos es entender que la prevención hoy día es una herramienta indispensable para la odontología restauradora y que no es lo mismo intervenir una lesión que abordarla, ¿ya? La intervención la podemos entender como el manejo del paciente en forma integral, cómo lo educamos, cómo lo manejamos para que pueda hacer autocuidado. Y el abordaje es cuando ya no nos queda otra alternativa y tenemos lesiones cavitadas, ¿ok? En el mismo ambiente, ¿cierto? La idea es plantearles qué recuerdan, porque esto es muy relevante, sobre anatomía dentaria. Y básicamente sobre los espesores del tejido de esmalte y de la dentina macroscópica, ¿ya? Es muy significativo poder dominar estos conceptos porque les va a permitir saber cuándo intervenir y cuándo no. Como les digo, en el caso de los fundamentos para manejo de lesiones de caries, ¿cierto? Vamos a ver el manejo de las lesiones cavitadas profundas activas, ¿ya? Dentro de los aspectos generales, cuando hay pérdida de la estructura dentaria, obviamente se pierde la integridad, se pierde el sellado. Y ese es un momento trascendente en la vida de un odontólogo, ¿ya? ¿Cómo lo recuperamos? Una de las causas más comunes, ¿cierto?, de pérdida de estructura dentaria y más frecuente de ver es la patología caries y con su lesión caries. ¿Cómo se maneja la lesión caries el día de hoy? Los objetivos generales de esta actividad es analizar los conceptos de pérdida de estructura dentaria y pérdida de integridad y analizar el manejo de la lesión caries, principalmente en lo que respecta a el concepto profundidad o extensión. Nosotros hemos ido trabajando para tener ciertos protocolos que puedan ser aplicados a las distintas realidades. Y uno de los elementos que utilizamos, tal vez el más relevante para determinar cómo vamos a abordar una lesión, es su extensión. ¿Qué tan profunda es una lesión? Y las vamos a clasificar básicamente en 3 grupos: las superficiales, las medias y las profundas. Entendiendo que las superficiales son aquellas que abarcan hasta más o menos 1/4 del volumen dentinario. Las medias, aquellas que abarcan más o menos hasta la mitad del volumen de la dentina, y aquellas profundas, como establece el concepto ICTAS 6, es aquellas que, como quien dice, ¿cierto?, que abarcan 3/4 e incluso más del espesor del tejido dentinario. Y cómo cada realidad va a ser distinta, ¿ya? Las lesiones superficiales, nuestro protocolo de manejo al día de hoy, ¿cierto?, establece que cuando hay esas lesiones superficiales, lo que vamos a hacer es un abordaje quirúrgico, ¿cierto? Estamos hablando de lesiones cavitadas, activas. Vamos a hacer un abordaje quirúrgico y vamos a hacer la eliminación total del tejido infectado, conservando la mayor cantidad de tejido afectado. Obviamente, desde el punto de vista clínico, esto no es tan fácil de determinar y va a ser un proceso que requiere de un entrenamiento y un aprendizaje progresivo, ¿ya? En el caso de las lesiones de características de profundidad media, ¿cierto?,
También el protocolo va a ser similar. En ese caso también haremos una eliminación total del tejido infectado para posteriormente hacer otros procedimientos, donde está, por ejemplo, el tema de sellado del medio interno, que van a ver mañana con el profesor Sarmiento Österreich, y cómo eso evoluciona en el tiempo, ¿ya? Pero tal vez donde hay más discusión al día de hoy, donde hay más argumentos para analizar, es en las lesiones profundas. Porque todavía permanecen vigentes a nivel mundial, con diferencias de opinión, 5 alternativas de protocolo para manejo de las lesiones profundas. ¿Cuáles son estos? ¿Ya? Los protocolos son los que están ahí, ¿ya? El primer protocolo, y les vamos a pedir ir profundizando a ustedes en forma autónoma, ¿cierto? Cada uno de ellos y viendo cuáles son las características que hacen que sean más o menos identificables y más o menos factibles de aplicar, ¿ya? Existe primero un protocolo que está muy ligado a la escuela escandinava, que habla sobre la intervención del paciente sin intervención de la lesión. En términos simples, consiste en trabajar en educar al paciente y a pesar de que el paciente tenga una lesión cavitada profunda, con las incomodidades que puede generar eso desde el punto de vista físico, ¿cierto? La sensación de una cavidad en un diente que está permanentemente la lengua jugando ahí, la posibilidad de sensibilidad, los factores estéticos o funcionales, ¿cierto? Esta corriente establece que si somos capaces, está demostrado, tiene evidencia, que somos capaces de modificar los hábitos de nuestro paciente, podremos detener la progresión de esa lesión y por ende, eventualmente mantenerla tal cual, sin restaurar. El segundo protocolo supone el sellado de la lesión, es decir, ya estamos reconstruyendo una parte, pero sin hacer ningún proceso de eliminación de lesión, solamente hacer una limpieza de la preparación, generalmente con instrumental de mano y o una jeringa triple, para colocar después un material de sellado. Obviamente, como ustedes imaginarán, esto tiene ciertas consecuencias desde el punto de vista de la resistencia. Obviamente no vamos a poder hacer restauraciones que mimeticen o imiten los tejidos dentarios, ¿cierto? Y vamos a tener ciertas limitantes respecto de los materiales a utilizar. Pero es también un protocolo que ha demostrado tener efectividad. Cuando nosotros sellamos la lesión, la velocidad de avance de esa lesión puede detenerse e incluso mantenerse así por mucho tiempo. Luego tenemos el protocolo que hoy día tal vez es el que tiene más asidero, desde el punto de vista de ser una combinación de una técnica muy conservadora con un proceso restaurador definitivo, es la eliminación parcial de la lesión, pero a diferencia de lo que enseñábamos hasta no hace muchos años atrás, hacemos una eliminación parcial del tejido infectado. Es decir, en términos simples, este protocolo, que también tiene mucha evidencia que lo respalda, bastante reciente, ¿cierto?, de los últimos 10, 12 años, establece dejar dentina infectada. Voy a repetir, dejar en las zonas más profundas por el riesgo comparativo que implicaría en la eliminación total, dejar zonas con dentina infectada y proceder a hacer una restauración definitiva. Otro protocolo que es bastante antiguo, que es lo que se llama stepwise o protocolo de 2 fases, supone que en una primera intervención del paciente nosotros hacemos una eliminación parcial dejando dentina infectada, hacemos un sellado transicional que dependiendo del protocolo puede ir de semanas a meses, y en una segunda intervención, que eso es uno de los problemas que tiene este protocolo, supone intervenir al paciente 2 veces, ¿ya? Lo que hacemos es eliminar totalmente la lesión en un segundo intento cuando ya hay un proceso reparativo a nivel del órgano dentino pulpar macroscópico. Y por último tenemos el protocolo de eliminación total de tejido infectado que va de salida, ¿ya? Porque es una técnica que posee mucho riesgo y que requiere mucho entrenamiento por parte del operador. Eso supone eliminar todo el tejido infectado, dejar la dentina afectada y hacer una restauración definitiva, ¿ya? Este protocolo tiene la desventaja, como les decía, de tener un alto riesgo de hacer una comunicación macroscópica del órgano interno
con lo que eso conlleva, ¿cierto? Perdón. A partir de eso, les proponemos una segunda actividad activo-participativa, o una tercera en realidad, porque hay una 0, 1 y 2. Y en este caso les planteamos la posibilidad de analizar, que ustedes recuerden lo que han visto en otras disciplinas, en otros módulos, respecto del dolor dentinario, ¿ya? Porque el dolor dentinario va a hacer que tengamos siempre inconvenientes en el manejo de nuestros pacientes, ¿ya? Y es uno de los factores de consulta principal de nuestros pacientes, y además es uno de los factores que tenemos que manejar para poder determinar que un diente está en condiciones de ser restaurado o que la restauración ha sido bien hecha. El tercer hito, ¿cierto?, que les mencionaba, es la introducción de procedimientos adhesivos en la odontología que comenzaron a fines de la década del 70, ¿ya? Y que hoy día han tenido una evolución muy grande. ¿Y cómo eso se correlaciona con la preservación de tejido dentario? Los objetivos técnicos básicos de esto, ¿cierto?, es explicar el uso de la adhesión como concepto general, explicar la importancia de ella, diferenciar los tipos de adhesión, eso lo vamos a ir haciendo, por favor, no tengan temor, de a poco vamos a incluso tener la posibilidad de tener sesiones de ajuste, donde podamos interactuar para explicar esto muy bien, desarrollar los aspectos científicos y algunos aspectos técnicos, ¿ya? ¿Qué esperan nuestros pacientes al recibir una restauración? Considerando que la boca es un clima tremendamente adverso, recuerden que hay humedad, que hay cambios de temperatura muy importantes, hay cambios de pH que pueden ir de lo ácido a lo básico en segundos, y en ese ambiente tenemos que ser capaces de hacer una restauración. Sumémosle a eso las demandas funcionales, ¿cierto? Nosotros utilizamos los dientes y hacemos fuerza, nuestros pacientes también, ¿ya? ¿Cómo evitamos que una restauración se desaloje? ¿Cómo evitamos que un paciente sienta dolor? ¿Cómo evitamos que la restauración se desprenda de manera fácil? ¿Cómo evitamos que la restauración no experimente una nueva lesión que haga que sea necesario recambiarla? Para eso les planteamos, ¿cierto?, una actividad que obviamente está relacionada con lo que vimos. La idea es que ustedes, sobre la base de sus vivencias, puedan desarrollar cómo han trabajado o interactuado con adhesivos. No estoy hablando de adhesivos odontológicos, estoy hablando de adhesivos desde el punto de vista doméstico o industrial. Cómo se comportan, qué hay que hacer con ellos. Porque a partir de eso vamos a desarrollar toda una lógica para poder solucionar problemas como este, ¿cierto? El caso de un paciente joven con un trauma y cómo podemos devolver eso sin tener que hacer formas macroscópicas como las que están aquí identificadas, ¿cierto? Para poder conservar, para poder restaurar esa zona que está marcada en verde, necesariamente antes teníamos que hacer esa prolongación o esa extensión, incluso en tejido sano, de la zona roja, ¿ya? Como hoy día, con tratamiento micro mecánico, ¿cierto? El grabado ácido, como ustedes ven, podemos evitar tener que hacer extensiones a zonas sanas, ¿ya? Antes del advenimiento de la adhesión, ¿cierto?, la mantención de las restauraciones obligaba a hacer grandes preparaciones, sobre todo en sectores que estaban libres de lesión. Y eso implicaba un desgaste de tejido sano que nunca iba a volver, ¿ya? ¿Qué se necesita como desafío, ¿cierto?, para unir dos partes cuando una de ellas se encuentra en estado sólido? Necesitamos un líquido que endurezca o un material que sea en estado plástico y después endurezca. Necesitamos que las superficies sean tratadas, ambas, ¿cierto? Generalmente cuando usa un adhesivo industrial, uno limpia ambas superficies. Deben ser puestos en contacto, como lo hacemos cuando usamos un pegamento, ¿ya? Y luego tenemos que esperar o activar el proceso para que ese material endurezca, ¿ya? La unión a tejidos y estructuras dentarias, ¿cierto?, es un desafío trascendental y es un proceso que requiere de mucha instrucción, ¿ya? Y en la actualidad tenemos que ser capaces de entender y conocer los biomateriales para poder ser capaces de enfrentar estos desafíos,
¿ya? Y nos vamos a encontrar, ¿cierto?, con sustratos dentarios, normalmente de esmalte y dentina, pero también hay una experiencia de vida que tiene ese diente, y vamos a encontrarnos con otros materiales, que también vamos a tener que aprender a manejarlos y tratarlos, tal vez de manera distinta, entendiendo que hay tratamientos de tipo químico, tratamientos de físico-mecánico, y combinaciones de ellos, ¿ya? Los sustratos dentarios son tal vez nuestro principal desafío a conocer, ya que el esmalte y la dentina se manejan de manera diferente, y cada vez se entiende más por qué, ¿ya? Por eso ustedes van a encontrar una gran variedad de adhesivos. Aquí pueden ver adhesivos de una misma marca, pero para distintas indicaciones y con distinto manejo, ¿ya? No es que tenga que aprender todo hoy día, pero tengo que empezar a conocer de a poquito para ir dominando cada uno de ellos, ¿ya? Por ende, la adhesión exige un manejo de tejidos y un aislamiento muy riguroso del campo, porque tenemos que trabajar en condiciones de limpieza en el momento de hacer. Tenemos que conocer los protocolos para trabajar cada biomaterial. Y, muy importante, como les decía, el manejo diferencial del esmalte y la dentina, ya que ellos tienen comportamientos distintos, ¿ya? La adhesión hoy día considera técnicas de biomateriales que hacen uso de ese ácido ortofosfórico que ustedes conocían, o ácido inorgánico, que es lo mismo, en esmalte y dentina, y a eso se le conoce como técnicas de grabado total, ¿ya? Que también pueden ser diferidas, ¿ya? Pero también hay nuevas técnicas, o que se incorporaron a posteriori, ¿cierto? Técnicas y biomateriales que grababan solo el esmalte, que hoy día es uno de los preceptos que más se utiliza, donde se utiliza grabado ácido en esmalte, y técnicas donde no se usa ácido ortofosfórico en dentina. Y que se hace entonces en dentina, se trabaja con los llamados autogravantes, que es lo que ustedes ven en la tercera línea, ¿ya? Que son biomateriales que no utilizan ácido orgánico en dentina, o que si lo utilizan, lo hacen solo en esmalte. A partir de ello, encontraremos que vamos a encontrar en la literatura, al menos en español, que existen básicamente dos conceptos, ¿cierto? El concepto de el concepto adhesivo, ¿cierto?, de la hibridación dentinaria, que me imagino que algo de eso han visto en sus clases de materiales dentales, y el concepto de integración dentaria, que es cuando yo no aplico ácido ortofosfórico en dentina y aplico otro material. Por lo tanto ya no puedo hablar de una dentina híbrida, hablo de una dentina integrada, que lo vamos a ir viendo en fases, así que no se preocupen, es solamente una introducción para que ustedes vayan adquiriendo estos conceptos de forma progresiva. Llegaremos hasta aquí hoy, y si el doctor Riveros me permite, dado que ha habido varias interrupciones de la actividad, que no me gustaría que hubiese sido así, pero fue, que ustedes puedan plantear lo que tengan como dudas hasta este momento. Se lo permito, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Chicos, ¿preguntas hasta aquí? Parece que no hay Yo ninguna. tengo una pregunta. Ya, Consuelo. Dígame. Las actividades que usted planteó como mientras iba corriendo las diapositivas, Sí. ¿son individuales así como para cada uno como de tarea, o hay que presentarlas o qué? Ya, bien. La idea es que adjunto, o sea, junto con el material de la clase, yo le mandé al doctor Rivero, que ya él lo tiene, digamos, una guía de autoaprendizaje, ¿ya? En esa guía de autoaprendizaje hay tres elementos, que los pueden trabajar en forma grupal. De hecho, les recomendamos hacerlo, porque cuando uno interactúa, puede comentar o tener puntos de vista distintos que hagan que tú entiendas lo que viste, a lo mejor de una manera diferente a un compañero, y a lo mejor esa forma de verlo puede hacer que otra persona solucione una duda en forma autónoma, ¿ya? Entonces la idea es que puedan trabajarlo en forma grupal, pero lo importante es que la redacción final sea autónoma, ¿ya? Sea individual. Porque si tú no haces tus propias reflexiones, va a ser difícil que integres ese nuevo conocimiento.
No sé si me explico. La idea es que lo trabajen de forma grupal, lo puedan desarrollar incluso, pero las respuestas sean individuales y autónomas, para poder incorporar después eso a su evolución del portafolio. ¿Ok? Ok. De todas formas, yo acabo de subir la guía ahora al portal, al aula virtual. Sí voy a tener que discutir un poquito con respecto a la entrega, porque para mí es una actividad más diagnóstica de ustedes, como cómo desarrollan como grupo, más que evaluada como con notas, sí, pero sí es parte del proceso, entonces hay que incorporarlo. Pero por eso que no se preocupen por eso, yo le voy a dar más detalles después en un ratito más, ¿ya? No se preocupen. ¿Alguna otra pregunta? Porque si no hay preguntas, vamos a hacer una pequeña pausa de 15 minutos, ¿ya? Para que así vamos a descansar, a tomar un café, a ver, y después en 15 minutos más, que sería como un cuarto para las 3, continuamos con la siguiente parte de la actividad, que sería la inauguración ya del módulo, donde yo le doy las indicaciones con respecto a lo que vamos a realizar, cuál es nuestra idea, cuál es nuestra propuesta, a lo que ustedes quieren que, o sea, que nosotros queremos que ustedes generen como estudiantes, ¿ya? Entonces vamos a pausar la grabación. Anudar. Ya, ahora sí. Voy a compartir. Y vamos a presentar. Ya, esperen. Ya, ahí estamos. Entonces nosotros, este es el módulo Fundamentos, Diagnóstico y Terapéutica de Operatoria. Ya, es el primer módulo ligado a la cátedra de Operatoria Dental. Durante todo el proceso que van a tener ustedes en toda esta malla curricular, lo que les queda, van a verse enfrentados o van a verse incorporados en varios módulos que están implicados con esta cátedra, de hecho, ¿ya? De hecho, nosotros desde el comienzo, esperen, ya, esperen, creo que, ahí está mejor, ¿no es cierto? Ya. Desde el comienzo, desde ahora, de hecho, desde tercero hasta el sexto, nosotros estamos implicados en todos los años, ¿ya? Entonces nos van a ver harto. Este es el primer módulo, como les dije anteriormente, y yo soy el coordinador, Christopher Riveros. Allá abajo salgo, allá abajito, ahí, ¿ya? Ya. Entonces, este módulo, como también les vuelvo a repetir, está asociado a operatoria dental. Operatoria dental es muy amplio. Como lo vieron con Dr. Sarmiento, implica distintos tipos de maniobras que pueden ser invasivas o no invasivas, o de mínima intervención, que incorpora tanto un diente como distintos tipos de arcadas o varios dientes a la vez. Entonces, nosotros, aparte de estar cambiando quizá la anatomía de un diente, estamos eliminando alguna lesión, o estamos haciendo alguna intervención en sí, estamos cambiando muchas veces la vida de las personas, porque podemos pasar de un paciente que esté acomplejado, como un paciente que tenga caries, como en este caso, a un paciente que ya tiene una sonrisa más estética, por así decirlo. Obviamente la estética se influye mucho de la parte social, de la parte cultural, pero nosotros, aquí chilenos en general, o los que vivimos en este país, por lo general nos gustan los dientes blanquitos, con buena forma, etc. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros vamos a pretender hacer, vamos a pretender solucionar cosas que tengan los pacientes a nivel bucal y que va a generar un cambio después en ellos. ¿Ya? Entonces, una de las características de este módulo, que antiguamente no lo tenía, es que es un módulo totalmente teórico. Antes, antes de la pandemia, antes de la pandemia, después de la pandemia. Antes de la pandemia, nosotros éramos teórico-práctico, o sea, implicaba el uso del preclínico para poder hacer algunas cosas como, por ejemplo, preparaciones cavitarias, restauraciones, algunos talleres asociados como toma de color, etcétera. Pero hoy en día eso lo tenemos que posponer por lo menos a módulos posteriores que nosotros estemos implicados, los operatorios, ¿ya? Nosotros vamos ahora a enfocarnos solamente a dar el contexto teórico y ese contexto teórico llevarlo también a la práctica, pero a nivel, por así decirlo, online, ¿ya? Con algunos ejercicios que nosotros vamos a plantear, algunos ejercicios manuales que vamos a tratar de que ustedes desarrollen. Después lo van a ver más adelante, ¿ya? Entonces, este módulo es teórico y está destinado, obviamente, a la enseñanza de la odontología restauradora, específicamente la directa, ¿ya? O la operatoria directa, lo que implica la adhesión en el momento, poner un material y que en el momento quede estable, por así decirlo, ¿ya?
porque también hay una indirecta que después lo vamos a pasar más adelante en otro módulo. Entonces, esto principalmente está enfocado a 4 puntos grandes, que son, primero que todo, la intervención de patologías que afectan los tejidos dentarios duros, ya sea caries, que es la más conocida de todos, pero también están las afracciones, o erosiones, atrición, etc. ¿Ya? Varios tipos de patologías, no solamente caries, ¿ya? Que obviamente al afectar al diente, a los tejidos duros, también repercuten a nivel dentinario y a nivel pulpar también, ¿ya? También profundizar algunas técnicas instrumentales y biomateriales que ustedes ya vieron quizás en biomateriales, pero ahora vamos a tomar esos biomateriales o vamos a tomar esas técnicas y las vamos a tender a relacionar con algunas situaciones que vamos a tener más en consideración en operatoria dental, como por ejemplo el tratamiento de algún diente específico o de algún caso específico del paciente en general, ¿ya? Además, todo lo que dijo el doctor Sarmiento con respecto a la homeostasis, que lo vamos a ver mejor mañana, y la adhesión, que tiene que ver mucho con la protección del órgano dentino-pulpar, proteger que el diente esté, aparte de estar restaurado, que no tenga ninguna repercusión a nivel pulpar, ojalá, ¿ya? Y que lo estabilicemos en cierto modo. Y además, planificar y restaurar con biomateriales de tipo directo, ya sea resinas compuestas principalmente. Antiguamente también se consideran amalgamas, pero hoy en día ya lo sacamos del módulo por lo menos, sino que vamos a tirarnos solamente a los biomateriales directos estéticos, ¿ya? El horario. El horario que nosotros tenemos es este que sale acá, que son lunes y martes de 1:45 a 5 de la tarde. Por lo general, nosotros vamos a designar actividades que estén relacionadas al tiempo directo del módulo en sí. Hay que considerar que este módulo tiene harto crédito, o sea, harto tiempo dentro de todo ¿cómo se llama? Su horario de tercero. O sea, parece que es el módulo que tiene más horas, ¿ya? Creo que junto con cirugía. Entonces, obviamente esto implica que nosotros quizás nos veamos un poquito más sobrecargados en sus actividades. Por esa razón, vamos a tender a tomar las actividades que nosotros propongamos en el horario que está designado al módulo. Obviamente hay veces que van a tener que hacer cosas fuera de este horario directo, ya sea horario indirecto que se llama, o horario autónomo, en la cual ustedes van a tener que desarrollar alguna actividad específica, pero por lo general le estamos destinando todo el tiempo de los talleres, por lo menos, al tiempo directo. Obviamente esto también se condice con la rapidez que ustedes generen los productos que nosotros pedimos, porque hay veces que quizás se van a demorar un poco más, un poco menos. Por lo menos vamos a tratar de resguardarle el tiempo en algunas actividades durante la sesión, ¿ya? Además, hay después, como vamos a ver en el cronograma, hay sesiones que son de ajuste, como bien dijo el doctor Sarmiento, que sirven también para ponerse al día de algunas actividades. Ya. Ahora, con respecto a nuestros objetivos o los llamados resultados de aprendizaje, nosotros en general tenemos 5. No los voy a leer tan al detalle porque esto lo tienen ustedes en el programa del módulo, pero por lo general son 5, como les digo, y están relacionados al diagnóstico a lo que nosotros estamos atendiendo, a la parte dentaria, el diagnóstico de estos dientes para poder determinar el mejor biomaterial para solucionar el problema que tenga. ¿Ya? Ese es como nuestro primer gran objetivo o resultado de aprendizaje. Después, obviamente, aplicar todos estos conocimientos que nosotros vamos ganando durante el proceso para empezar a determinar tratamientos, restauraciones, con las lógicas que eso implica, relacionado obviamente a la restauración directa, con resinas compuestas por lo general. Además, vamos a tratar de hacer actividades que nos lleven un poquito más a la realidad, poniendo simulaciones o actividades simuladas en sí, o sea, actividades prácticas que ustedes van a tener que desarrollar en sus casas, con algunos materiales o algunas cosas que nosotros vamos a pedir, ¿ya? Entonces también es eso, tratar de llevar la teoría a la práctica, a accionar algo, a hacer algo, para que así no se nos olvide o logremos reforzar lo que nosotros estamos viendo teóricamente. Además de todo esto, muchas actividades están relacionadas a la relación que hay entre ustedes mismos y además con sus docentes guías. Entonces también vamos a tender a pensar en un ambiente lo más grato posible para todos, para el desarrollo de su buen aprendizaje, con un diálogo fundamentado, respetuoso, tolerante con los demás, ¿ya?
tanto para el docente como para los demás alumnos. Y además, ir recopilando información, ir tomando información, ver si es que es atinente con lo que nosotros estamos viendo, y ojalá llevar toda esta información, procesarla para que sea, nosotros después lo que hagamos, como práctica o clínica, sea totalmente fundamentado. Esos son nuestros grandes objetivos que tenemos resultado de aprendizaje. Con respecto a las unidades, nosotros tenemos 3 grandes unidades que están separadas según conveniencia más que todo. Antiguamente yo las separaba según temática específica, pero preferí separarlas según conveniencia nomás. Ya no tienen ningún título cada una. La primera unidad incorpora la clase inaugural que hizo el doctor Sarmiento de hitos de la operatoria dental. Pero estos hitos obviamente se van a ir desarrollando durante el proceso que nosotros vamos teniendo ahora, ¿ya? Entonces esa clase inaugural sí es parte de la primera unidad, pero se va a ir desarrollando. O sea, no, yo le invito igual a estudiarla porque va a ser como el esqueleto en algunas clases. También vamos a ver aspectos de nomenclatura y planimetría específica de odontología restauradora. Esto, si bien yo sé, ya lo vieron un poco en biomateriales, en esta oportunidad vamos a hacer refuerzo de eso y llevar eso a una práctica, un taller, para que ustedes logren desarrollar un poco mejor ese tema. Otro aspecto que vamos a ver es el de homeostasis y sellado del medio interno, la cual va a ser la clase mañana del doctor Raimundo Sarmiento. Otro, de adhesión de odontología restauradora, que es un tema que ustedes van a ver mucho en operatoria. O sea, vamos a indagar, vamos a reforzar mucho este tema porque es uno de los más importantes, ¿ya? Además, aislamiento y manejo de tejido en odontología restauradora, que también es cosas que ustedes ya aprendieron o conceptos que ustedes ya aprendieron en biomateriales, los vamos a aplicar ahora en casos de operatoria dental. Esa es la idea. Y además, fotografía preclínica que va a complementar un poco el tema de algunos talleres o algunas prácticas que ustedes tengan, tanto en operatoria como en algún otro módulo. La segunda unidad está enfocada al diagnóstico y detección de caries, porque obviamente nosotros ya sabemos la teoría de caries, pero ahora tenemos que ver algunos métodos, algunas formas de cómo, dónde ver dónde hay caries, o sea, dónde hay caries, qué tan profunda es, para así nos dé contexto para así poder elegir el biomaterial más correspondiente o el manejo de tejido más correspondiente al caso. Además, la temática de color en odontología restauradora, ya que como estamos haciendo estética, obviamente vamos a incorporar algunos, el color del diente, la determinación de distintos parámetros de este, es importante tenerlo en consideración antes de hacer la restauración en sí, ¿ya? Además, evaluación de restauraciones con enfoque de odontología restauradora que tiene que ver con cuándo la restauración está bien, cuándo se puede reparar o cuándo se puede controlar o cuándo se debe recambiar. Eso nos va a dar los conceptos básicos como para poder decidir, ¿ya? Y además, odontología restauradora de mínima intervención, donde van a haber temáticas como declaramiento, microabrasión y algunos indicios de sellante y resinas preventivas quizás, ¿ya? Pero más enfocado a clareamiento y microabrasión o alguna otra intervención que nosotros hagamos, pero que no implique el desgaste dentario en sí. Ya la tercera unidad, que en realidad el nombre arriba no tiene que ver con la tercera unidad, ya se me pasó, ya. Tiene que ver ya con las restauraciones de resinas compuestas, directas. Vamos a ver la temática de carillas y estética en odontología restauradora, carilla directa específicamente, restauraciones de resinas compuestas clase 1 y clase 2 de Black, que ustedes ya deben saber cuál es la clasificación de Black. Si no es así, va a haber un pequeño refuerzo obviamente durante las clases. Clase 3 y clase 4 de Black, y aparte, las restauraciones de clase 5 que están ligadas a lesiones cariosas y no cariosas. Aquí obviamente vamos a ver cuáles lesiones cariosas y no cariosas hay y cómo se van a restaurar o cuáles se deben controlar específicamente. ¿Ya? Esas son las 3 grandes unidades. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a llevar a cabo esta planificación o esta propuesta de unidades? A través de estos 4 grandes puntos, que son clases magistrales, discusiones guiadas, talleres y portafolio, ¿ya? Principalmente la clase magistral está enfocada a quizás una clase expositiva a través de esta misma plataforma o un video que nosotros vamos a subir por lo menos con una semana de antelación para que ustedes logren ver, ¿ya? Obviamente esto depende de
la contingencia o de la situación específica, pero por lo general, si es que nosotros vamos a determinar un video, vamos a darle el tiempo durante la sesión para que ustedes lo logren ver, un tiempo más que estimado, y posteriormente quizás va a haber una actividad. Después les voy a explicar cómo va a ser, ¿ya? Con respecto a las clases magistrales directas, por así decirlo, con el docente hablando como lo estoy haciendo en estos momentos, todas van a ser grabadas y van a ser subidas, ojalá durante la misma semana, para que ustedes tengan disponibilidad de estas clases en el momento. Y además, a todos los docentes yo les pido los PDF para ir subiéndonos al aula virtual, para que tengan todo el material necesario para que ustedes puedan desarrollar todos los procesos que nosotros estamos proponiendo. Con respecto a discusión guiada, esto tiene que ver principalmente a la generación de subgrupos o grupos dentro del curso, la cual va a estar asociada a un docente específico. En estos momentos yo no he dividido el curso porque no sé si están todos designados, igual voy a ir al tanto con respecto a eso después, pero van a tener un docente ustedes guía, el cual va a estar con ustedes durante todo el transcurso del módulo, ¿ya? Desarrollando las distintas actividades que nosotros proponemos, ¿ya? Van a tener un docente guía, cada uno. Talleres tiene que ver con, más que todo, el refuerzo que nosotros estamos haciendo con respecto a las clases magistrales. Porque si nosotros hacemos solamente clases magistrales, ustedes lo más probable es que no aprendan. Quizás memoricen algunas cosas, pero al final no se desarrolla todo lo que nosotros queremos que ustedes realicen. Entonces, por eso que nosotros proponemos talleres que refuerzan o llevan a la práctica todo lo que uno aprende a la parte teórica, ¿ya? Con distintas actividades, con distintos tipos de actividades también. Algunas veces quizás van a ser llevadas a cabo a través de discusiones, otras veces quizás van a ser alguna cosa que van a tener que hacer, como por ejemplo dibujos, esquemas, etc. ¿Ya? Y el portafolio, que al final es, por así decirlo, la recopilación de todas las vivencias que ustedes viven a través del módulo. Tanto el desarrollo de los talleres, como de algunas cosas que van a tener que desarrollar ustedes como reflexión durante las semanas que ustedes participen en este módulo. ¿Ya? Con respecto a los talleres en sí, aquí les voy a presentar más o menos la propuesta que hay en general de los talleres, ¿ya? Considerando también que nosotros estamos 2 días, lunes y martes, y que los 2 días no estamos los mismos docentes tampoco. De hecho, el día lunes nosotros somos más docentes que el día martes. Después se van a fijar de eso en realidad, ¿ya? Por lo general, la propuesta que nosotros le hacemos es que los días martes, en el horario PM, obviamente, va a estar dividida esta sesión en 3 partes. La primera sesión va a ser la entrega de información, que ya sea una clase magistral vía streaming o un video, o una lectura dirigida también puede ser. Y ese tiempo de la primera parte va a ser un tiempo protegido. O sea, ustedes van a tener digamos, de la 1:45 a las 2:45 para que ustedes logren ver esa clase. Obviamente, esas clases van a ser subidas, como le dije, una semana de antelación. Entonces, esto puede llevar a que ustedes puedan revisarlo antes de esa hora. No hay ningún problema. Para eso, ustedes determinan bien su tiempo, pero por lo menos le vamos a proteger un poco de tiempo durante las sesiones directas. Después, la segunda parte del martes, obviamente, va a haber un refuerzo de la información, que por lo general van a ser preguntas dirigidas a docentes, de parte de ustedes, obviamente, que tienen que ver con la temática. Obviamente, después de ver una clase, uno tiene algunas preguntas que tiene que hacer, y eso va a ser nosotros, los docentes del día martes, vamos a estar ahí receptivos a tener esas preguntas que ustedes tengan y así poder resolver algunas cosas. O además, podemos hacerlo para complementar, quizás mostrando algunos casos clínicos, desarrollando alguna actividad específica, pero para que ustedes refuercen un poco la teoría que se vio anteriormente. Y la tercera parte va a ser la información asociada al taller, ¿ya? Entrega solamente de la información, ¿ya? Los objetivos, quizá una pequeña descripción, y obviamente ahí voy a tratar de subir inmediatamente el taller en sí, asociado a la clase específica. Los días lunes, por otra parte, son los días de elaboración de taller. Esto pueden ser dos tipos de talleres, principalmente. El taller guiado. El taller guiado tiene que ver con un taller que se van a tener que conectar ustedes al Zoom, y ahí yo los voy a dividir con su docente específico y ahí van a desarrollar el taller. Es un taller guiado. Y este va a tener 3 partes dentro del mismo lunes en la tarde. La primera parte, desarrollo del taller propiamente tal, que puede ser autónomo o guiado. O sea, ¿a qué me refiero? Los puedo subdividir en subgrupos dentro del mismo grupo y ustedes trabajan solos
el docente a cargo quizás se va a pasear un poquito en su sala, ustedes les pueden hacer preguntas, pero la idea es que ustedes desarrollen la actividad de forma autónoma en la primera parte. O guiado, con todos los grupos al mismo tiempo, quizás ahí desarrollando alguna actividad con el docente en específico, ¿ya? La segunda parte sería la exposición de estos productos. Obviamente, entre la primera y segunda parte va a haber un tiempo establecido para el taller y un tiempo de recreo, y posteriormente viene la exposición de los productos que se han elaborado en la primera parte. Ahí se va a determinar uno o dos o tres alumnos, los cuales van a tener que exponer alguna parte de lo que se generó durante el taller que hicieron en la primera parte, ¿ya? Y como tercera parte de este día lunes sería una discusión y una retroalimentación de parte del taller ahí con el docente, donde se van a ver algunos puntos importantes del taller, algunos puntos importantes también de la resolución de este taller, y se va a finalizar, por así decirlo, con una retroalimentación final con respecto al punto y quizá una conclusión de lo que se busca en el taller, ¿ya? Por otra parte están los talleres, aparte de esto obviamente, nosotros determinamos este año por lo menos hacer una evaluación de la participación. Esto va a ser una autoevaluación de ustedes, ¿ya? Cada uno de ustedes va a tener una rúbrica, que ya la voy a subir, de hecho ya está casi finalizada, y todos los talleres tienen que aplicarse esta rúbrica, ¿ya? Ahora, si es que ustedes faltaron al taller o no participaron en sí, obviamente no se rellena, pero la idea de esta rúbrica es ir viendo la evolución de esto, que ustedes vayan viendo su desempeño con una autoevaluación. Esta nota en sí, esta evaluación en sí, va a formar parte después de la nota del portafolio y del avance del portafolio. Así que traten de hacerlo bien a conciencia y traten de, obviamente, ir aprendiendo de esta evaluación que uno va haciéndose a uno mismo, ¿ya? Por otra parte, tenemos también el tipo de taller que son más autónomos, donde nosotros les damos las indicaciones, como les digo, un día martes, y el día lunes tienen toda la tarde ustedes, que no se tienen que conectar, para desarrollar algún producto en específico. Ejemplo, el taller de fotografía nosotros le pedimos hacer distintos tipos de ejercicios. Aquí ustedes lo hacen los ejercicios, lo hacen solos, tienen toda la tarde para hacerlo, y después lo suben al portal, ya para que así el docente lo revise y lo retroalimente, ¿ya? Que esta retroalimentación obviamente no va a ser en la misma sesión, sino que va a ser diferida, ¿ya? ¿Alguna pregunta con respecto a todo esto? Porque esto como es la parte un poquito más densa con respecto a esta presentación. Obviamente que esto cuando lo llevemos a la práctica lo van a entender mejor, en realidad. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿el taller autónomo se entrega al finalizar la hora de la clase o al final del día? Muy buena pregunta. No, les damos una semana más. De hecho, todos los talleres tienen una semana más para la entrega. Todos, ya sean guiados o autónomos, ¿ya? Entonces, quizás ustedes van a desarrollar el día lunes, digamos, el día lunes 1, como ejemplo, todo el taller, pero van a tener hasta el día lunes 8 para entregar el taller ya en el aula virtual, ¿ya? Porque todos los talleres tienen que ser subidos al aula virtual. Eso es una agente importante que después iba a recabar, ¿ya? Pero es muy buena pregunta. Por lo menos le damos una semana para que lo desarrollen o lo arreglen en sí, ¿ya? Protegiendo siempre los tiempos, como les digo, durante la sesión para desarrollo de este taller. Ya. Entonces, con respecto ahora a la parte de evaluación. El módulo cuenta con 3 pruebas teóricas mixtas. ¿A qué se refiere entre pruebas teóricas mixtas? Se refiere que son evaluaciones que pueden ser de desarrollo, alternativa, verdadero y falso, complete, etc. Desarrollo no voy a optar mucho porque en realidad son 75 y revisar 75 preguntas de desarrollo es, no sé, es demasiado, yo creo, ¿ya? Y estas 3 pruebas teóricas que están afiatadas con cada una de las unidades temáticas equivalen al 40% de la nota final del módulo. Hay un control del avance del portafolio, que vale un 30%, y una evaluación integradora, que es la entrega final del portafolio, que vale un 30%. ¿Ya? En general, el módulo tiene un PREMA 60 y una aprobación con nota 4, como cualquier otro módulo que hayan tenido antes. ¿Ya? La exigencia es 60%, es el PREMA 60. Con respecto a las pruebas teóricas, hay una por cada unidad temática. Como son 3 unidades temáticas, son 3 pruebas teóricas. Y si sumamos todas, equivalen a un 40% de la nota final, ¿ya? Y estas se van a hacer
mediante cuestionario online aula virtual V. Vamos a ocupar el mismo aula virtual para hacer el cuestionario, ¿ok? Obviamente, antes de hacer la prueba, yo les voy a dar las indicaciones una semana antes para cómo se va a desarrollar la prueba, cuáles son las características, si son preguntas de cuántas preguntas alternativas son, cuántas de verdadero y falso, para que ustedes tengan una idea, ¿ya? Una semana antes y ahí se dan también las indicaciones de cuánto va a durar y todo correspondiente a esos cuestionarios, ¿ya? Para que no o sea, me pueden preguntar ahora, pero yo les recomiendo que esperen a que haya un cuestionario en sí, porque ahí yo subo siempre una semana, por lo menos una semana antes, todas las indicaciones, ¿ya? Con respecto a eso. Y las fechas son las fechas tentativas, obviamente. Ahí están las 3 fechas, ¿ya? Y hay otra nota que es el avance del portafolio, que tiene una fecha específica también, que es el 11 de mayo, donde se entrega la primera parte del portafolio. Obviamente, yo les voy a darle indicaciones de cuáles actividades deben estar incorporadas dentro del portafolio y cuál también es las semanas que están incorporadas con respecto a su reflexión. ¿Ya? Ahí específicamente, no, faltó la semana 1. ¿Ya? Actividades de la semana 1 a la 5. Ya ahí les puse en realidad, pero después les voy a detallar mejor en el aula. Y la evaluación integradora, que va a ser la entrega final del portafolio, que equivale al 30% de la nota final, ¿ya? Que tiene fecha al 5 de julio. O sea, si todo termina bien, nosotros terminamos ustedes terminan el 5 de julio de entregar las cosas, nosotros lo revisamos, y el 12 de julio, ojalá digo, el 13 de julio, tengamos las notas listas, ¿ya? Con respecto al repechaje de la evaluación integradora, porque ustedes saben que hay una especie de pruebas, o sea, una segunda alternativa, por así decirlo, en el caso que no logren la nota de aprobación 4 final, va a ser una interrogación. Ahí va a ser una interrogación con las personas específicas que tengan ¿cómo se llama? Esta situación y va a estar enfocada por lo general a las falencias que han tenido, ¿ya? Ahí yo les voy a entregar más detalle después, no se preocupen de eso. Ya. Ahora, obviamente toda propuesta de módulo que nosotros tengamos tiene que ver con personas que están detrás, personas que van a estar ahí ayudándolos, guiándolos, desarrollando las actividades, etc. Entonces es importante también el equipo docente que nosotros vamos a tener presente, ¿ya? Obviamente en este contexto de pandemia no nos vamos a ver mucho, a no ser de que sea por Zoom. Entonces igual es bueno que los vayan viendo las caras porque en algún momento nos vamos a topar en la universidad, ojalá, sí, me imagino que sí, y para que nos vayan conociendo. Entonces el equipo docente, nosotros contamos con este equipo docente. No quiere decir que todos los docentes van a estar los lunes y los martes, porque en realidad no lo es, ¿ya? Aquí no me incorporé yo porque soy el que le está dictando y es mi cara la que se está viendo, ¿ya? Entonces, aquí está, primero que todo, el doctor Jaime Sarmiento, que es el jefe de cátedra, y además va a participar, va a tener un grupo a cargo. Aquí está el doctor Rodrigo Rubio, que lo deben conocer ustedes, que estuvo en biomateriales dentales, ¿ya? La doctora Milena Gil, la doctora Claudia Cañete, la doctora María José Hernández, que también la conocen de biomateriales, la doctora Carolina Pardo, la doctora María José Fernández, doctor Raimundo Sarmiento, la doctora Paula Moraga y la doctora María José Astorga. Como si bien ven ustedes bien, hay hartas María José primero que todo, son 3, ¿ya? Segundo, somos un grupo muy heterogéneo también, entre hombres y mujeres, en realidad son más mujeres que hombres en este grupo que nosotros tenemos, pero tenemos distintas experiencias, hay veces puntos de vista distintos, pero al final la idea de esto es que ustedes vayan sacándole provecho a sus docentes guías, porque de aquí van a salir sus docentes guías, de este grupo, ¿ya? También en consideración de que no todos nosotros participamos en lunes y martes. Por ejemplo, a los que yo sé, por lo menos, el doctor Sarmiento va a participar los 2 días, el doctor Rodrigo Rubio, la doctora Carolina Pardo, la doctora María José Fernández y el doctor Raimundo Sarmiento, y yo, que le habla. Por esa razón, yo también determiné que las actividades más de guía van a ser los días lunes, que vamos a tener más cantidad de docentes, y van a ser sus docentes tutores durante todo el proceso, por eso mismo, para que así no se vayan mezclando mucho los procesos entre un docente y otro, etcétera, ¿ya? Así los van a conocer mejor. ¿Alguno de los docentes quiere decir algo en estos momentos? Yo le doy la palabra a cualquiera de ustedes.
Aparte del doctor Sarmiento que ya habló, a menos que quiera decir más cosas. Sí, yo quería dar las gracias por la bienvenida, por presentarnos en otra faceta. Pese a que algunos doctores salen más empaquetados, ¿no es cierto? Como mostrarnos como personas que somos. Y desearles lo mejor para este módulo. Ojalá se encanten como nos encantamos alguna vez nosotros de la odontología restauradora o operatoria dental, y que pese a que este semestre no va a ser una actividad presencial, podamos sacarle el provecho al máximo de las actividades que Christopher ha diseñado para ustedes. Eso, motivarlos nomás a este semestre, empezarlo con actitud positiva. Gracias, Carolina. Ahí está la doctora Carolina Pardo. ¿Ya? ¿Ningún otro docente quiere hablar? Si es que no quieren hablar, sigamos con la presentación. Ya. No, nadie quiere hablar. Ya. Están todos un poquito, ¿cómo se llama? Tímidos. Oh, se acercó la doctora María José Hernández, quizás quiere hablar. Ya. Ya. Entonces, continuando, ahora vienen los otros. Los otros son cosas que quiero dejar en claro. Primero que todo, el cronograma. El cronograma en sí, obviamente puede sufrir modificaciones, pero ya está subido al aula virtual. ¿Ya? Ahí están designadas todas las actividades que nosotros estamos proponiendo y las fechas tentativas, considerando también una semana de autorreflexión que nos designa a través de la universidad, semanas que también son de ajuste o sesión de retroalimentación, en los cuales nosotros principalmente vamos a dejar libertad de poder asistir con sus docentes guía, como para poder preguntarle alguna cosa específica de algún taller, o tener reunión ¿cómo se llama? De grupo. También puede ser designado, depende del docente, ¿ya? O si es que ustedes quieren, como les digo, es voluntario, pueden usarlo como para poder completar alguna actividad que no hayan realizado completamente. Estas sesiones de ajuste están siempre antes de una entrega final del portafolio, entrega del avance del portafolio. Entonces les va a servir también para respirar un poco antes de y preparar su portafolio, su avance o su portafolio en sí. ¿Ya? Los grupos. Somos hasta la fecha de hoy, por lo menos aquí, somos 75. Lo más probable es que sean 7 grupos los que vamos a participar aquí en el módulo. Eso quiere decir que son 11 alumnos por grupo. ¿Ya? Somos hartos alumnos. ¿Qué les voy a pedir primero que todo? O sea, ¿qué les voy a pedir en específico? Esos grupos van a ser designados por ustedes si es que me entregan la lista antes de mañana a las 1:45. O sea, les voy a dar un tiempo específico para que se generen esos 11 grupos, o sea, esos 7 grupos de 11 personas. ¿Ya? Va a haber un grupo que quizás tenga 10 alumnos, si mal no recuerdo. No sé si me quiere calcular alguien por ahí. No van a ver, creo que algunos grupos, no sé cuántos grupos van a ser de 10. A ver, ya. El tema es que les voy a dar esa fecha para que ustedes puedan dividirse, ¿ya? De una forma voluntaria. El mail está abajo, mi mail, ¿ya? Entonces, obviamente, cada grupo va a designar una persona que me va a mandar un mail diciendo, estos son los integrantes de este grupo, ¿ya? Creo que son 7 grupos o sea, si mal no recuerdo, son 4 grupos de 11 y 3 grupos de 10 personas. Eso necesito. 4 grupos de 11 y 3 grupos de 10 personas, ¿ya? Y después yo designo el docente específico para cada grupo, ¿ya? Tarea para la casa, eso que les dije. Asistencia e identificación. Como es importante el tema de la asistencia, que siempre lo consideran dentro del aula virtual, de lo que yo tengo que anotar, en sí el módulo tiene una asistencia no obligatoria. Los talleres sí se tienen que realizar todos, obviamente, pero quizá por a veces motivo ustedes no pueden asistir porque tuvieron algún percance y cosas así. Les pido que se comuniquen con el docente a cargo, guía, y conmigo, con copia a mí, ¿ya? Para yo saber el motivo de su inasistencia, ¿ya? Y con respecto a, pero en sí, casi todas las actividades dice que son
asistencia voluntaria, pero los talleres son obligatorios en realidad entregarlo, entonces por lo general son pseudo obligatorios, ¿ya? Además, si es que ustedes no participan, obviamente no van a desarrollar lo que nosotros queremos proponer, entonces les insto a que traten de ser lo más, ¿cómo se llama? Que asistan en realidad, se me olvidó la palabra específica, ¿ya? Y con respecto a la identificación, yo necesito tomar lista, obviamente, de las clases. Les voy a pedir que cuando ustedes empiecen las sesiones de cualquiera sea, pongan su nombre y su apellido en el chat, ¿ya? Para que así yo tenga en consideración quiénes están presentes, ¿ya? Eso es importante para que después yo obviamente lo pueda subir al portal, ¿ok? Y además les ruego también, por favor, que en el nombre del Zoom se pongan el nombre y el apellido, ¿ya? Porque algunas veces hay algunos nombres como iPhone 4, no sé, que yo no sé quién es, entonces cuando necesite distribuirlo a algún subgrupo o grupo, no voy a saber a cuál va a ser, ¿ya? Entonces eso les voy a pedir, que se pongan su nombre y su apellido en el grupo Zoom, como nombre de Zoom. Ya. Además, para generar un mejor vínculo entre todo, entre nosotros y ustedes, específicamente entre el coordinador que soy yo y ustedes, necesito que elijan un delegado, que es la segunda tarea que les doy. Entre ustedes también me mande el mail a la persona específica que quiere ser mi delegado, ¿ya? El mail que está ahí abajo, para que así después yo me contacte con él y le dé los datos específicos y así tengamos una comunicación más fluida. La idea del delegado es que él entregue información a nosotros o que reciba la información de parte de nosotros que son específicas que necesitamos solventarla en el momento, ¿ya? Ejemplo, no sé, quieren cambiar una actividad específica, obviamente con tiempo, me la hacen llegar a través del delegado y yo ahí genero ¿cómo se llama? Las modificaciones pertinentes, si es que se pueden hacer, y yo le doy la respuesta al delegado para que se las dé a ustedes. Es como una especie de vínculo que hay entre ustedes y nosotros, ¿ya? O específicamente conmigo, ¿ya? Entonces eso, la segunda tarea, que alguna persona de ustedes, elegida por ustedes democráticamente, sea el delegado. Horario de consultas. Obviamente, aquí nosotros somos todos humanos y todos tenemos tiempo para hacer distintas cosas. Tiempo para descansar, tiempo para recrearse, tiempo para estudiar, etc. El horario también tiene que ser, obviamente, acorde a esto. Por lo general, al delegado yo le voy a dar mi horario específico en los cuales yo voy a estar más atento con respecto a alguna pregunta específica que quieran hacer ustedes. Pero les pido, fin de semana, nadie aquí trabaja por lo menos en la parte de universidad, entonces respetemos los fines de semana. Eso es una cosa. Y los horarios obviamente también. Por lo general los docentes no tienen mucho horario de consulta porque están sobreexigidos en otros módulos, en este mismo módulo, etc. Pero sí, siempre van a haber espacios, por ejemplo, en el aula virtual siempre voy a dejar un espacio para que ustedes, a través de un foro, ustedes hagan alguna pregunta en relación al módulo, ¿ya? Pero si se quieren comunicar específicamente con algo más personal o alguna problemática que no quiere que se sepan los demás, a través del mail institucional, en el mismo aula virtual, ustedes pueden meterse a los participantes y ahí van a ver el mail también de cada uno de los docentes, ¿ya? En específico, ¿ya? O conmigo, que ahí está mi mail, ¿ya? Y ahora les dejo el espacio a ustedes para que hagan algunas preguntas que tengan en consideración con respecto a lo que les presenté o lo que viene después. Abro la palabra para ustedes. Profesor, solamente una duda. Con respecto a a los portafolios, a lo largo del módulo se van a ir dando indicaciones, ¿verdad? Ya, buena pregunta. El portafolio en sí tiene una estructura que ya la tengo lista. De hecho, la subí ¿cómo se llama? Al aula virtual, ya está. Esa es la estructura base. Si quieres se las presento ahora, si en realidad tengo tiempo y podríamos hacerlo, no hay ningún problema. Pero va a tener una estructura y las actividades que nosotros vamos desarrollando, llámese taller, se van a tener que ir incorporando al portafolio en sí, ¿ya? En la sesión de taller. Mira, mejor les voy a presentar eso. Si eso en realidad es algo que nosotros tenemos que dejar desde ya listo. Entonces estoy viendo formato.
Y vamos a ver esto de acá. Ya, esto ya como les dije, voy a dejar de compartir para compartir esto de acá. Ya. Como les dije, esto ya lo subí al aula, ya está, pero prefiero que dejemos saldado al tiro inmediatamente el portafolio. El portafolio, como les digo, esta es la estructura. Ustedes lo pueden modificar, le pueden poner imágenes, colores, letras, lo que ustedes quieran. De hecho, esa es la gracia del portafolio, que ustedes lo manejen como a ustedes les guste, ¿ya? En la parte estética. Obviamente tienen que haber algunos parámetros que tienen que cumplir, pero en sí es un espacio para que ustedes logren expresarse también, ¿ya? Entonces, aquí obviamente está el nombre del estudiante y el docente tutor, ¿ya? Cada uno de ustedes va a tener un docente tutor, el cual va a tener una de las funciones, es revisar su portafolio y el avance de este, ¿ya? Él va a ser el que va a evaluar también el portafolio, tanto en la primera entrega del avance y en la entrega final, ¿ya? Entonces, bueno, que ustedes tengan un vínculo o alguna especie de contacto con los docentes para que así vayan conociéndolo y también haciéndole preguntas pertinentes a cómo va el desarrollo de la actividad en sí, o el desarrollo de los productos que han generado, ¿ya? Aquí hay una introducción donde se explica más o menos qué es el portafolio. Los objetivos del portafolio, eso no lo voy a pasar ahora porque en realidad ya lo tienen ustedes y lo pueden ver. Pero en sí son 3 grandes objetivos. Primero, obviamente evaluar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que estén haciendo y los logros de los resultados de aprendizaje. Ese es el primer objetivo. Ya que una prueba en sí, una prueba ya sea un cuestionario, muchas veces no refleja lo que uno ha aprendido. Entonces la gracia del portafolio es eso, ir viendo la evolución que ustedes vayan teniendo, que ustedes la vayan viendo y que el docente la vaya también observando y la vaya guiando. Además, obviamente reflexionar todo este proceso. Nosotros podemos ir subiendo actividades, pero si no hay una reflexión por detrás, no hay un buen finalización de la actividad. Por ejemplo, pensar en qué fortalezas tuve, en qué debilidades, cómo puedo ir mejorando, qué puedo ir haciendo para que mi camino se vaya enmendando, etcétera, ¿ya? Y además es un espacio para, como les digo, expresarse, caracterizar a ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes bien saben, esto online ha sacado mucho el tema de que no nos estamos conociendo muy bien. Entonces, por eso el portafolio va a servir también para que los docentes específicos, los docentes guía, sepan por lo menos el contexto, algo de contexto de ustedes y se vayan conociendo y los vaya conociendo, porque así los va a ir poder guiando de una mejor manera, ¿ya? Le va a ir reforzando algunas cosas, le va a ir ayudando en sí, ¿ya? Y para ello es necesario que ustedes, o sea, que los conozcan a ustedes, ¿ya? Entonces esto es una herramienta para ello. Entonces, las fechas también están establecidas acá. El primer avance es el martes 11 de mayo del 2021. Por lo general, a las 23:59 es la fecha límite de ese día para entregar el portafolio, ¿ya? No así la entrega final del día lunes 5, porque ahí yo por lo general les digo que mejor la entreguen antes de la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque así lo empiezan a revisar inmediatamente los docentes guías, para que tengamos las notas lo antes posible, ¿ya? Ahí después, obviamente, cuando vamos desarrollando el módulo, voy a ir entregando en el aula las indicaciones pertinentes. Ya, la sesión del portafolio tiene 3 grandes sesiones. La primera, la identificación del estudiante. Después viene los productos de talleres, que es donde van a tener que ir incorporando todo lo que van generando durante el módulo. Y, por último, las preguntas rectoras. No voy a entrar en detalle con la identificación de cada estudiante porque ahí ustedes lo leen lo que se espera de eso y lo desarrollan, ¿ya? A lo que ustedes quieran, a lo que ustedes quieran poner. Nadie los obliga tampoco a poner cosas tan personales ni nada de eso, sino que es lo que ustedes quieran poner para expresarse también. Hobbies, gustos, expectativas, por qué me metí a odontología, etcétera, ¿ya? Lo que quieran poner. Productos de talleres también. Específicamente cada taller tiene un producto final y eso se va a tener que incorporar en el portafolio. Obviamente que algunas veces va a sufrir una modificación ese producto, por ejemplo, a través de las retroalimentaciones o las discusiones. Entonces ustedes generan, más que todo, ponen en el portafolio ya el producto ya con las modificaciones que ustedes deben haber hecho.
Es por ello que les di o sea, después de cada taller, una semana después se entrega el producto al taller, por lo mismo, porque ustedes lo pueden modificar lo que hicieron ese día específico y lo pueden entregar ya más madurado el día lunes siguiente, ¿ya? Y las preguntas rectoras están enfocadas más que todo al proceso de enseñanza-aprendizaje que ustedes van viviendo, con algunas preguntas que son que llevan más que todo a la reflexión de ustedes, mediante 3 preguntas específicas, ¿ya? Que son estas que están acá. Oh, perdón. Ya. Que son estas. ¿Cómo me sentí durante el desarrollo de esta semana? Porque se va a trabajar semanalmente estas reflexiones, ¿ya? Y después fortalece debilidades y además, ¿cómo puedo mejorar para las futuras semanas o los futuros módulos también, ¿ya? Entonces, esos son los 3 enfoques de las preguntas rectoras. Estos, como les digo, tienen que ir desarrollados principalmente a las semanas específicas. Por ejemplo, esta semana 1 no es necesario hacerla, pero ya de la semana 2, como hay un taller asociado, sí es necesario. Ahí ya vamos a tener que empezar a hacer el desarrollo de estas reflexiones, de estas 3 preguntas. Cada semana tienen que ser respondidas estas 3 preguntas, ¿ya? Obviamente, si hay una semana de descanso, esa no se incorpora, o la semana algunas semanas no van a llevar estas reflexiones tampoco, ¿ya? Ahí yo les voy a indicar también cuáles son. Pero ya la próxima sí, en la semana 2. Y aquí está la identificación del estudiante, el espacio para que ustedes lo hagan, producto de taller, el espacio, y las preguntas rectoras al espacio, ¿ya? Y esto es el esquema general, ¿ya? Ya lo tienen, como les digo, ya lo tienen en el aula, lo pueden descargar y lo pueden leer, ¿ya? Responde tu pregunta, ¿quién fue? Fue el Miguel. Yo, Miguel. muchísimas gracias, profe, sí, me quedó súper claro. Ya, perfecto, ya. Con respecto a las rúbricas, nosotros igual vamos a generar hartas rúbricas también que tienen que ver con las evaluaciones específicas. Eso también las voy a ir subiendo por lo menos una semana antes de la evaluación específica, ¿ya? Para que ustedes sepan lo que nosotros queremos obtener con lo que ustedes quieren hacer, o sea, con lo que ustedes tienen que presentar, ¿ya? Van a ser la rúbrica principalmente de la entrega final del portafolio, la del avance del portafolio, y la de la autoevaluación, que esa sí la voy a subir dentro de la semana, ¿ya? Para que ya desde la próxima semana la empiecen a aplicar ustedes mismos también, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Profe, no sé si es que sale en la rúbrica, pero el portafolio tiene que ser 100% como hecho en el computador, o se pueden escanear ciertas cosas. Ya, buena pregunta, Araceli. Mire, hay algunas actividades que, por ejemplo, en la actividad de clases 4, que está enfocada a hacer esquemas, uno lo puede hacer a mano. De hecho, lo puede hacer a mano, dibujo. Hasta el año pasado hicimos esa actividad y algunos hicieron una torta, me acuerdo. Hicieron una cerámica en frío. Le puedes sacar fotos, puedes escanearlo, no hay ningún problema, ¿ya? La idea después es que todo ese portafolio esté en PDF al final, cuando sea la entrega o lo que estime conveniente el docente en realidad. Porque a mí me gusta PDF porque es más ordenadito, ¿ya? Pero todo eso escaneado puede ser incorporado como fotografía, por así decirlo, dentro del espacio del taller número 1, taller número 2, taller número 3. Ahí lo dejo a libertad, ¿ya? En ese sentido. Si a usted le gusta escribir a mano, escriba a mano todo el desarrollo, no hay ningún problema, ¿ya? Ok, gracias, profe. Cris, Dígame, doctor. en relación a lo que preguntó recién Araceli, yo los estimularía a que traten de hacer cosas manuales, porque recuerden que una de las debilidades grandes que vamos a tener durante este año probablemente va a ser el hecho de que ustedes en la carrera de odontología supone una adquisición progresiva de competencias para destrezas psicomotrices finas. Y eso es tal vez lo que más nos limita hoy día de poder trabajar con ustedes. No podemos trabajar presencialmente, por lo tanto no van a poder hacer simulación clínica, que es uno de los objetivos más importantes, una de las áreas más importantes para desarrollar sus competencias en tercer año. Entonces, todo lo que puedan hacer de entrenamiento manual, mejor aún. Traten de no hacerlo digital. Y como decía Cris, si pueden hacer modelos tridimensionales o trabajar con elementos tridimensionales, les va a ayudar mucho para imaginarse cosas que a veces es difícil imaginarlas cuando uno las ve en 2 dimensiones. ¿Ya? Así que
Muy bien, Araceli. Si tiene habilidades y destrezas innatas, siga potenciándolas. Sí. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Doctor, Dígame. sí. Disculpe, es que me perdí en lo de las actividades manuales. ¿En qué momento hay que hacer una actividad manual? Ya, no se preocupe, mire, Consuelo. Cada taller va a llevar su explicación antes. Obviamente hay talleres que nosotros ya los hemos desarrollado o lo estamos desarrollando en sí que van a llevar a hacer cosas manuales, pero les vamos a avisar con tiempo, no se preocupe, ¿ya? Por lo menos una semana antes del taller van a saber ustedes cuáles talleres van a llevar dibujos, cuáles van a llevar esquema, etcétera. Sí, hay un taller que voy a dejar la palabra al doctor Sarmiento, que va a necesitar materiales dentales o algunos materiales específicos, ¿ya? Doctor, usted quería hablar con respecto a eso, me imagino. Sí. A ver, chicos, en la misma línea, ¿cierto? Considerando que la distancia que tenemos física va a ser difícil que podamos supervisarlos y que podamos trabajar con cosas de mayor especificidad en la facultad. Estuvimos conversando y la idea es, vamos a hacer un taller sobre adhesión. Asociado a la clase de adhesión va a haber un taller sobre adhesión. Y ese taller implica que ustedes realicen algunas actividades psicomotrices y sobre todo que puedan trabajar con algunos productos, ¿ya? Yo voy a compartirles ahora, yo ya le mandé a Cris solamente el listado de materiales por correo para que a su vez se lo pueda remitir al o la delegada, pero les voy a mostrar en principio porque la idea es que lo empiecen a gestionar con tiempo, ¿ya? Estos son los recursos que van a necesitar para poder hacer este taller, que por favor, no es la idea generarles molestia, todo lo contrario, nuestra intención es tratar de que ustedes puedan practicar cosas que van a ver en teoría, porque es mucho más amistoso, ¿cierto? Es mucho más desafiante y también desde el punto del punto de vista pedagógico, mucho más fácil de lograr un conocimiento nuevo cuando uno lo hace, ¿ya? En esa línea, en el taller de adhesión, ¿cierto? Están esas 25 cositas que les vamos a pedir, de las cuales yo marqué en rojo las que son exclusivamente odontológicas. Tratamos de reducir al máximo las cosas específicas odontológicas para no hacerles difícil poder trabajar, ¿ya? Es más, hay solo 4 elementos que no son de, entre comillas, disponibilidad en cualquier comercio, ¿ya? Que es lo que dice ahí, una jeringa de ácido ortofosfórico, que ojalá tengan alguna de segundo año, si es que alcanzar, pero ustedes tampoco tuvieron práctica en segundo, así que no las tienen, ¿ya? Eso sería algo que con tiempo la idea es que lo puedan encargar, ni siquiera tengan que ir a comprarlo, lo puedan encargar para que se los manden, ¿ya? El valor, no puedo decir que es barato, pero es razonable para el ejercicio de la odontología, ¿ya? Una botella de un sistema adhesivo, de cualquier marca, incluso hasta la más poco ortodoxa, ¿ya? Una jeringa de resina compuesta, que incluso la pueden conseguir si tienen algún familiar que sea odontólogo o algún amigo que estudie odontología, incluso puede estar el material vencido, no hay problema, ¿ya? Ojalá no, pero puede ser. Y un dispensador de aplicadores o llamados tips para odontología, que son como una especie de micro brush, ¿cómo se llama? Dispensadores, ¿ya? O microaplicadores, como son como unas esponjitas pequeñas o unos pincelitos pequeños. De hecho, se parece más a uno de esos aplicadores de sombra, ¿cierto? De las damas, ¿ya? Todo el resto es algo que, entre comillas, uno puede tratar de conseguir en un comercio común y corriente o incluso los que ustedes tengan en su casa, ¿ya? Por ende, una cosa que dijo muy importante el doctor Rubio, no necesitamos que, lo que dice ahí, uno, si su celular no tiene una función macro, o sea, no es un celular de alta gama, no importa, con el que tengan, traten de tomar los mejores registros posibles, ¿ya? Con las capacidades que ustedes tienen hoy, ¿ya? La idea es que comiencen a gestionar esto porque les va a permitir trabajar en un ambiente muy parecido a la odontología, ¿ya? Y ahí pusimos que dentro de las cosas que necesitan, ¿cierto? La idea es que trabajen con dientes humanos, si los pueden conseguir, de no ser así, con dientes bovinos o equinos, ¿ya?
para tener una amplia, eso se puede conseguir en una carnicería de barrio, ¿ya? De tal manera que incluso a veces lo pueden gestionar pueden hacer un grupo, si tienen un grupo de amigos, pueden comprar una mandíbula de equino o de bovino entre varios y después extraer o fracturar o cortar o sacar los dientes en forma autónoma y repartírselos de alguna manera que sea segura también para que no tengan riesgo de contagio de COVID-19, ¿ya? Pero vamos a tratar de hacer, insisto, vamos a tratar de hacer este práctico. También lo que hicimos en consenso con el resto de los docentes es dividir las actividades en distintas modalidades de trabajo. O sea, son varios ejercicios, pero cada uno de ustedes la idea es que haga para la actividad que se va a presentar solo uno, para que sea más simple, ¿ya? Pero ojalá lo puedan practicar porque les va a servir, ¿ya? Lo que ustedes hagan les va a quedar mucho mejor grabado que aquello que uno lee, ¿ya? O que escucha, o que ve, ¿ok? Eso. Ya. Con respecto a este práctico, o sea, la idea, como dijo el doctor Sarmiento, es que no los acomplejemos ustedes. De hecho, ayudarlos a que entiendan mejor la sistemática y todo. Voy a subir la información, si es que la pueden adquirir, sería lo ideal, pero vamos a trabajar aquí también en grupos. No todos, como dijo el doctor Sarmiento, no todos van a trabajar con los mismos procedimientos. Es importante que se empiecen por eso que hagan ya los grupos, con los 11, como le digo, los 4 grupos de 11 y los 3 grupos de 10. De hecho, ahí va la primera tarea del delegado, que no sé quién va a ser. Ah, ya están listos los grupos, profe. Mire, ¿quién es el delegado? ¿El delegado? ¿Ya está listo el delegado también o no? Eso no. Ah, bueno. El delegado, entonces, va a tener que mandarme esos grupos, ¿ya? Ojalá dentro de lo posible antes de mañana. Ojalá antes de la sesión de mañana. A eso voy. Porque así, sí, porque así es más fácil coordinar, ¿ya? Y esos mismos grupos quizás vamos a tener que dividirlos nosotros en las actividades que el doctor Sarmiento está designando con respecto a adhesión, ¿ya? Entonces, quizás cada uno se va a tener que conseguir un diente de ese grupo y no van a trabajar el mismo diente de la misma manera. Esa es la idea. Y después se van a juntar y ahí van a formar una especie de glosario del manejo del diente con las distintas técnicas que está proponiendo el doctor, ¿ya? Para estos materiales, el taller en sí, específico de eso, está el 12 de abril, 12 de abril, del sistema adhesivo, ¿ya? Por lo menos con la lista de materiales ustedes ya pueden empezar a conseguir los materiales. El objetivo de eso todavía se está trabajando, porque lo tiene que dividir ahora con respecto a la cantidad de alumnos que teníamos, por eso que no lo pudo hacer así como tan descriptivo el doctor, ¿ya? Entonces, ya teniendo esa información, quizás dentro de hasta la próxima semana quizás ya se va a subir ese taller, ya específico. Ahora, ese es el único taller hasta ahora que va a llevar materiales. Los demás quizás van a llevar materiales que son más fáciles, por ejemplo, lápices de colores, cartulina o croquera, lo que sea, para hacer dibujos. O el año pasado también hicimos un práctico que llevaba plasticina o cosas así, más manuales, o no sé, cola fría, stick fix, cartulinas negras, etc. ¿Ya? Eso va a llevar quizás materiales que sean un poquito menos dentales, ¿ya? Pero por lo menos este taller lo tratamos de enfocar algo un poquito más cercano a lo que hacíamos nosotros antes, que era ya trabajar con dientes, ya sean naturales o artificiales, ¿ya? Entonces ya, la tarea ya me la tienen lista, entonces el delegado necesito el delegado, eso es importante, ¿ya? ¿Y alguna otra pregunta que tengan? Javiera Alcocer, ¿en realidad va a ser ella? Ya, perfecto, Javiera. Mándeme un mail diciendo yo soy su delegada y aquí está la lista de los grupos, ¿ya? Para que así yo lo pueda gestionar a través de todo lo que tengo que hacer, ¿ya? Y con respecto a la actividad del doctor Sarmiento, la actividad 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Esa actividad obviamente es
de tipo formativa, primero que todo. No va a ser evaluada como con una nota. Pero sí es necesario hacerla, ¿por qué? Porque nos va a servir como diagnóstico también, ¿ya? Vamos a diagnosticar tanto algunas cosas que hayan recogido de materiales dentales, porque mucho tiene que ver con eso, o también el del trabajo en equipo de usted, ¿ya? Entonces, dentro de esos grupos de 11 o 10 personas, ustedes se van a dividir en 2 grupitos, ¿ya? 2 grupos. 2 grupos, 2 subgrupos, por así decirlo, y van a desarrollar esos subgrupos, cada uno el taller, ¿ya? De una manera en conjunto, y después, obviamente, como dijo el doctor Sarmiento, la escritura tiene que ser en cada uno en particular, ¿ya? Esta va a tener una fecha de entrega de la misma sesión del taller de adhesión, que es el 12 de abril. Entrega específica en sí, más que una entrega, es una finalización del taller, para presentárselo al docente y que ahí discutan lo que se obtuvo, ¿ya? ¿Esto qué les va a servir? ¿Por qué lo tiramos a esa fecha? Este diagnóstico, porque van a poder ver cómo va evolucionando su concepto de adhesión o de homeostasis, ya, o sea, ya habiendo tenido una experiencia tanto de teórica con la clase del doctor Raimundo o la clase del doctor Sarmiento, y también la parte práctica por lo menos con algún taller, ¿ya? Entonces eso es la idea. Les repito, es formativo diagnóstico, esa actividad que les dio hoy día el doctor Sarmiento. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Porque si no tenemos ninguna otra pregunta, estaríamos listos, de hecho, hoy día. ¿No? ¿Tienes tiempo hasta hoy día de juntarse ahora, lo que queda de tiempo, y empezar a ver esa actividad o guía formativa? ¿Ya? Que ya está como les digo, ya está en el portal también. Está todo listo. Ya. Como última indicación, si es que no hay ninguna pregunta, mañana vamos a tener actividades, ¿ya? El Zoom, vamos a ocupar el mismo siempre, este canal Zoom, la ID el mismo, la clave la misma, ¿ya? Todo para el día lunes y día martes, ¿ya? Yo voy a gestionar todo estos Zoom, a menos que me pase algo y ahí sí vamos a cambiar algunas cosas estipuladas. Por ejemplo, no sé, me enfermo y quizá otro docente, como por ejemplo el doctor Sarmiento, va a hacerse cargo y él quizás va a hacer el Zoom, y ahí sí va, dependiendo de eso, si es que pasa algo así, lo vamos a poner en el portal para que si ustedes tengan en conocimiento, ya que hay un cambio. Pero en estricto rigor, si es que no me sucede nada, vamos a ocupar este canal, este mismo link, este mismo ID y esta misma clave, ¿ya? Durante la tarde, antes de mañana a la 1:30, obviamente, voy a subir la primera clase, que es la clase del doctor Raimundo Sarmiento, que es de homeostasis sellado al medio interno. El día de mañana van a tener que verla en el espacio designado para eso, ¿ya? Y posteriormente va a haber una actividad asociada, más que todo de preguntas a los docentes específicos, ¿ya? Específica de esa clase. Esta es la única clase que nosotros nos desfasamos un poquito, porque obviamente entre la planificación y la elaboración de material nos topamos un poco. Entonces, por eso esta va a ser la única que no van a tener un tiempo antes de revisarla. Inclusive, si lo hubiésemos tenido, ustedes no tenían acceso al portal y tampoco lo podían ver, ¿ya? Entonces, pero las otras actividades, las otras clases, sí las voy a tener con antelación, por lo menos una semana, para que así ustedes la logren observar si es que quieren hacerlo, ¿ya? Y las indicaciones de la sesión de mañana también están en el portal, ya está todo en el aula, ¿ya? ¿Alguna pregunta? O si no, finalizamos. No, ninguna pregunta en el chat. Yo estoy viendo muchas gracias. Gracias, nadie se moja. No, eso no. Por mi parte todo claro. Ya, Todo claro. perfecto. Entonces, damos por finalizado la sesión. ¿Ya? Voy a detener.